¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería 360 en las pantallas de CNN Chile, por supuesto. Le damos la bienvenida junto a Isidora Cabezón. ¿Cómo estás, Isi? Bien, ¿qué tal? Seba. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Listos para empezar? Listas. Entonces vamos de inmediato a un adelanto. Estos son los temas que vamos a estar revisando en el capítulo de hoy. Entre otras cosas, vamos a conversar sobre el desarrollo de la inversión minera acá en Chile y también de los apoyos que algunas faenas mineras están entregando a otras industrias, como la ganadería, por ejemplo, en localidades cercanas. También ahondaremos en un diamante que permitió confirmar la presencia de agua en las profundidades de la Tierra. Mire qué interesante. Y además tendremos una conversación muy importante sobre los avances de la discusión parlamentaria del royalty minero. De estos temas y mucho más en nuestra edición de hoy. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han visto, aquí en Minería 360. Más de 10 años son los que demora una faena minera en ponerse en operación, es decir, todo el tiempo desde que se explora el yacimiento hasta que se empieza a explotar. Esto significa que hay muchos estudios y validaciones de por medio, y ese es un proceso que tarda para la industria. Vamos a entender cómo opera la inversión minera aquí en nuestro país en el informe de Natalia Muñoz. Chile es un país minero. Estamos acostumbrados a ver faenas superando hace años en el norte del país. Sin embargo, aún existe un gran potencial que atrae inversión para crear nuevos proyectos, pero existe un inconveniente: el tiempo. Toma alrededor de 11 años desde que se descubre un depósito hasta que este entra en puesta en marcha. Y son alrededor de 8 años desde que se descubre hasta que se culmina el estudio de factibilidad. El ciclo comienza con el descubrimiento del depósito hasta la etapa de exploración. Ahí son al menos 3 años. Luego empieza uno de los procesos de más alto riesgo para la minería, la exploración. En ella se identifican los yacimientos y se hacen estudios detallados que pueden durar de 2 a 10 años, donde las probabilidades de éxito son muy escasas. Hasta esa etapa es solo inversión por parte de las mineras sin recibir retorno alguno. La inversión que realicemos hoy es la base del crecimiento futuro. Y dentro de la inversión nacional, por ejemplo, en los últimos 15 años, el 21% correspondió a inversión minera. Una vez aprobada la exploración, comienza la etapa de factibilidad. Luego se inician todos los procedimientos legales, como los estudios de impacto ambiental, y con todo aprobado, recién comienza el desarrollo del proyecto. Como estas etapas demoran tanto tiempo, hay muchos supuestos que también cambian durante ese periodo de tiempo. Entonces a veces se hacen actualizaciones, y esas actualizaciones cada una va a tomar un año o más. Hay dos aspectos claves para la inversión minera. Primero que todo, certeza jurídica. Y el otro aspecto, también muy relevante, es estabilidad. Actualmente existen 69.000 millones de dólares de inversión minera hasta el 2030 en el país, de acuerdo a Sonami. Sin embargo, ve una disminución de la inversión minera de 7,5% este año y de 39,8% el año 2023. Según organizaciones gremiales, esto se debe a la incertidumbre política nacional. Así lo planteó la minera BHP, que anunció una inversión de 10.000 millones de dólares para los próximos 5 años si es que existen condiciones adecuadas para invertir. La planificación de nuestras inversiones se hace siempre mirando el largo plazo, debido al gran monto de cada inversión. Hacer inversiones de largo plazo y a una gran escala necesita un marco regulatorio estable. Esto porque desde que comienza la idea de un gran proyecto minero hasta que entra en operación, pueden pasar 15 o 20 años. La compañía cuenta con escondida BHP en el norte del país, que es la mayor productora mundial de concentrados y cátodos de cobre, lo que lo hace una parte importante de la economía chilena. Además tienen a Pampa Norte, que agrupa las mineras Cerro Colorado y Spence, y que sumada a escondida entregaron 7,7 billones de dólares de contribución económica total en el año fiscal 2022, es decir, entre julio de 2021 y junio de este año. Para hacer inversiones a gran escala, es fundamental construir relaciones con las comunidades desde una etapa temprana. Sobre todo, si estamos pensando en proyectos que queremos operar por décadas.
Actualmente existen más de 11.000 millones de dólares de inversión esperando la revisión del Comité de Ministros, donde el 90% de los proyectos corresponden a desarrollos mineros. Una alta cifra de inversión que crecería según las condiciones que requiera la industria y las normativas medioambientales. Ahora les vamos a contar de un extraño diamante descubierto en las profundidades de la Tierra que ha corroborado la existencia de agua. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se logró este antecedente? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota. Tal como lo imaginó Julio Verne en su famoso libro Viaje al centro de la Tierra, en el interior de nuestro planeta habría agua. Así se confirma con el hallazgo de un raro diamante en Botswana formado a 660 kilómetros de profundidad, que demostró que el escritor no estaba tan equivocado unos siglos atrás. Dentro de esta piedra preciosa se detectó un mineral llamado ringudita, con forma de ojo de pez. Solo se había obtenido en el pasado de meteoritos, pero el análisis de esta pequeña muestra confirmó un alto contenido de agua. Pero, ¿qué significa esto? De acuerdo al estudio científico de la Universidad de Alberta, en Canadá, y un equipo internacional publicado en Nature Geoscience, esto revelaría que entre el manto inferior y superior de la Tierra habría agua, y aunque no se trata de un enorme océano subterráneo, este juega un papel fundamental en el ciclo del agua en la superficie de nuestro planeta, que aún no es posible de dimensionar. Vamos a ir a otro tema, como les contábamos en nuestros titulares. La minería también genera diferentes proyectos de apoyo a las comunidades y algunos de ellos logran impactar también en industrias que se desarrollan alrededor de una faena. Un ejemplo es lo que ocurre en Calama con la Asociación de Agricultores y la minera Lomas Bayas, que desde hace 15 años trabajan en conjunto para potenciar la agricultura y también la ganadería en esa zona. Vamos a ver más detalles en el siguiente informe de Javier Albornoz. Buenos días. Se les abre en la mañana temprano para que ellos tomen solcito. Como cada mañana, Rubén abre las puertas de este gallinero ubicado en terrenos de minera Lomas Bayas para cumplir con una tarea de cuidado y alimentación peculiar. Se alimentan con puros granos orgánicos, o sea, digamos maíz, trigo, cebada, y se les agrega una microalga que se llama la microalga de la espirulina. Con esta microalga traída desde Iquique se mejora la calidad del huevo y entrega beneficios a la salud de las personas. El trabajo que se hace en este gallinero es uno de los tantos proyectos de la Asociación de Agricultores de Calama, en colaboración con la minera. Gracias a la minera Lomas Bayas hemos podido hacer todo lo que en este minuto tenemos y todo lo que en este minuto somos. Esta iniciativa nació desde la Universidad Arturo Prat y también recibió financiamiento regional. La minera, en tanto, también entrega ayudas técnicas y de veterinarios. Iniciativas de este tipo también son replicadas por otras empresas de la región de Antofagasta, como parte de un relacionamiento comunitario. El Abra, por ejemplo, desarrolló un fondo para ganaderos de Alto Loa, Quillahue, Ollagüe y Calama. En el caso del proyecto con las gallinas, se logra una producción diaria que bordea los 360 huevos. Nosotros estamos esperando la certificación de la Universidad Arturo Prat del producto y a la vez también la resolución sanitaria para que el producto ya sea de consumo masivo, y la importancia nuestra es de que esté en los restaurantes mineros. Pero hay más ejemplos. Esta es una de las 27 cabras del programa caprino de la Asociación de Agricultores de Calama, programa que busca fortalecer a los agricultores y ganaderos de la zona. Particularmente en este caso tiene que ver con la producción de una leche que mantiene las tradiciones locales. En un trabajo colaborativo entre Lomas Bayas y Minera Centinela y con la ejecución de Proloa, se ha realizado un proyecto de mejoramiento genético para que estas cabras entreguen leche suficiente para producción y comercialización de queso. Siempre saca 10 lisos, 11 lisos. La diferencia es que estas cabras más son lecheras, pero las otras nunca van a dar de 3 lisos, 4 lisos. El programa de relacionamiento lleva 15 años y desde hace 4 que entregan asesoría técnica a los criaderos de la zona, manteniendo las tradiciones culturales. Nosotros lo que hacemos es respetar 100% todas sus tradiciones. Y eso por un tema básicamente de respeto mutuo que tienen tanto ellos con nosotros, con la entrega que hacemos nosotros de la parte científica y el respeto que tienen ellos con el tema tradicional y ancestral. También se ha colaborado en mejorar la infraestructura en los diferentes criaderos. Que no solamente la gente acá vive de la minería, por lo tanto ese feedback que hay de entregas mutuas, tanto de
la ganancia que tiene la minera, como el entregar conocimiento, herramientas a la gente para que permita mantener la agricultura y la ganadería, creo que es lo más importante que se lleva a cabo. De esta manera conviven y colaboran dos industrias importantes, la minería y ganadería. Interesante colaboración, ¿no es cierto? Y antes de irnos a una pausa, les adelantamos que en el próximo bloque vamos a conversar con el académico de la Universidad de Chile, Emilio Castillo, para entender en qué va la discusión sobre el royalty minero tan en boga en estos días. Sí, claro, un tema que está particularmente presente en la agenda legislativa por estos días. Así Nos vamos a ir al corte y volvemos con más de Minería 360. Quédense con nosotros. Seguimos en CNN Chile, en Minería 360, para hablar ahora del debate en torno al royalty minero, porque pese a las indicaciones que realizó el gobierno al proyecto de ley de royalty minero, continúa la confrontación con los gremios del sector por el tema de la tributación efectiva y cómo esto afectaría en la toma de decisiones de los inversionistas. Tanto así que incluso la senadora Loreto Carvajal, presidenta, ¿cierto?, de la Comisión de Minería y Energía del Senado, en la última sesión instó al gobierno a revisar los cálculos y generar acuerdo. Para conversar, para entender mejor en qué está el royalty minero, en qué ha sido modificado, cuáles son los acuerdos, vamos a hablar con Emilio Castillo. Él es académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile y doctor en Economía de Minerales de Colorado School of Mines. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Qué bueno. Mira, yo he estudiado mucho. Tengo que decir en mi defensa que tengo hasta una nota aquí, para lograr entender cuáles son los cambios que ha tenido, ¿cierto?, la discusión del royalty minero en Chile desde julio, ¿cierto?, que es donde se ingresa la primera gran indicación al proyecto de ley. Y desde entonces han habido varias conversaciones entre el gobierno y los gremios para lograr ciertos ajustes a este royalty que hoy día tiene un componente híbrido, ¿no? Esta tasa ad valorem que se aplica a las ventas y esta tasa que ya está aplicada a la rentabilidad propia del negocio. Cuéntanos primero tu juicio, Emilio, cuáles son los cambios desde la última versión, digamos, que ingresó el gobierno, que ya generan ciertos acuerdos o aquellos cambios que a ti te parece que están bien encaminados. Claro. Mira, como tú mencionaste, esta primera indicación que se hace en julio, justamente era el primer proyecto en serio que uno podría decir. Todo el resto de los proyectos venían desde los mismos representantes, ya sea de diputados, de senadores, entonces tenían una serie de elementos que todavía no podían hacerse cargo porque necesitaban toda la capacidad del Ejecutivo para poder corregir, hacer los cálculos, las estimaciones correspondientes. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo en este primer proyecto? Causó mucha sorpresa, en el sentido que había muchos vicios técnicos que se habían levantado, ya sea por expertos, académicos, investigadores, que habían visto muchos temas de deficiencia en el diseño de la propuesta de impuestos. Claro. Eso se habría subsanado. Eso, en parte, y ¿no? Esa parte fue la que se enfocó el gobierno en esta indicación sustitutiva para modificar. Okay. Y además generó un cambio con respecto a las tasas, los valores, los alcances. Entonces se enfocó en suplir una serie de deficiencias y así ha estado el consenso de la gente que ha analizado esto, quienes estamos involucrados también en el debate legislativo. Se ha reconocido también por parte de los gremios que este proyecto, el actual, recoge muchas mejoras con respecto al diseño del impuesto y permite ahora enfocar las discusiones en otro ámbito. En los porcentajes. Antes de entrar a aquello que no genera acuerdo, cuéntanos primero dónde ya está de acuerdo el gobierno y el sector minero. ¿Cuáles son los consensos que ya están? Yo creo que el consenso, consenso con respecto al diseño técnico y con la estructura híbrida. Yo sé que hay el aspecto de tener un royalty ad valorem siempre genera resquemores, no es parte de la tradición histórica de Chile. Pero es parte de un consenso ya estado como desde el ámbito visto ya político, técnico, está un poco ya aceptado, ¿no? Y el gobierno también ha entendido eso, pero ha moderado los efectos negativos que puede tener este impuesto. Lo bajó a 1%, permitió que no se pagara en algunos periodos. En el caso de que la rentabilidad sea negativa. Exacto. Y pone el peso de la tributación sobre una parte que corresponde, que es sobre el margen.
Okay. Entonces, ese es un consenso. ¿Qué es y el otro consenso que hay también, que se viene levantando un poco también de antes, es que todavía hay un espacio para aumentar la carga tributaria en Chile de manera razonable, manteniendo la competitividad de largo plazo del sector. Entonces, ese ámbito hay un consenso de que se puede, porque si no estaríamos negándonos totalmente a cualquier cambio de la tributación. Y no estamos en ese, ni siquiera de los gremios, ni de la empresa, ni parte del gobierno. Así que eso está en el piso. Emilio, ¿dónde no hay consenso? Y hablemos, ya vamos encaminando el tema hacia la tributación efectiva. Claro, partimos, el consenso está en el cómo, todavía falta el cuánto. Yo creo que ahí está el punto quizás de todavía hay conversaciones, hay trabajo que hacer, cuánto es el espacio que uno puede hacer, y también están los temas de cómo están esas mediciones, como tú mencionabas, claro. Cuál sería la tasa efectiva a la cual podríamos aspirar manteniendo, que queremos que exista minería que se siga desarrollando, claro, pero también dando cuenta de que se necesita un aporte adicional en términos de recursos fiscales, además de todos los aportes que hace la minería en las regiones y a través de los encadenamientos productivos que tiene. Y específicamente, ¿qué es aquello que hoy día no genera acuerdo? ¿Dónde están las mayores discusiones? Basado un poco en la última sesión de la Comisión de Minería y Energía, se generó un disenso en torno a la metodología de cálculo. Porque por un lado tenemos el modelo que presentó el gobierno, que está muy alineado con lo que presentó también Michel Jorrat, académico y también investigador, y tenían otra estructura de cálculo, lo que presentó los gremios, que habían otros investigadores que también han usado otras metodologías. Entonces, ambas están correctas, pero son distintas. Claro. Entonces, estamos llegando a puntos distintos, por eso hay una discusión, bueno, ¿cuál es la tasa efectiva? Claro, porque en lo que hemos leído, ¿no?, lo que hemos escuchado, es que el gobierno dice, bueno, con este modelo, la tasa efectiva sería hasta un 40% más o menos, ¿no? Y en cambio, los gremios del sector minero dicen, no, esto podría llegar incluso hasta el 50%. ¿Cuál es, a tu juicio, más allá de, por lo que tú dices, entiendo que simplemente qué modelo se aplica, o hay porcentajes o supuestos que en alguno u otro caso serían más en todo cuestionables? Modelo hay porcentajes y supuestos que uno puede estar tomando que van a hacer como generar algunas diferencias. En general, yo creo que hay algunos supuestos que están dentro de la razonabilidad. Ambas partes yo creo que uno puede llegar a ciertos consensos. Hay ciertos consensos. ¿Cuál es el rango de los supuestos que son aceptables? ¿Cuáles serían esos rangos? O sea, rango en lo que se refiere a retiro de utilidades, rango con respecto a cuáles son los costos relevantes del sector que muestre la heterogeneidad que hay de distintos yacimientos, cuál es el horizonte de evaluación, los tipos distintos de depreciaciones. Eso hay cierto consenso que son supuestos finalmente, porque uno tiene que comparar. Sobre ¿Y dónde todo, no, entonces? El tema que puede ser, el que generó disenso en general, era cuál era la metodología adecuada si considerar la tasa efectiva con un poco más técnico, pero eran los flujos descontados del proyecto. Es decir, que llevamos los flujos, cuando estamos en un proyecto que ocurre en distintos periodos de tiempo, los llevamos toda una unidad común al presente. Claro. Entonces, ese es un punto que genera las diferencias finalmente. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el sector minero? Hay el modelo inicial que tienen que muestran como si la tasa efectiva actual de Chile fuera 33%. Ese es el modelo con flujos descontados. Ese es el modelo desde donde parte el gobierno. El que está usando el gobierno, que se basa en los trabajos de Jorrat. ¿Cuál es lo que muestra el sector minero? Y no solamente el sector minero. Yo también he estado haciendo esas estimaciones con otro modelo que se basa en tasa efectiva según metodología de James Otto, que es profesora estadounidense que hizo un gran trabajo con respecto a royalty a nivel internacional y que tiene una metodología distinta. No usar flujo descontado, sino que usar pagos de impuestos con respecto a las utilidades que genera una empresa antes de impuestos. Y en ese caso el sector dice, bueno, esto podría ser hasta el 50%. Claro. Ya. ¿Tú crees por lo tanto que, bueno, si se aumenta, ¿cierto?, las tasas de pago de impuestos, eventualmente genera cuestionamientos o riesgos en la competitividad que tiene nuestro país en relación a otros países? ¿Qué porcentaje hoy día de tasa de impuestos en el fondo pagan las mineras en otros países que compiten con nosotros? Claro, entendiendo la metodología, yo me voy a basar un poco más en la metodología que entregan las empresas, porque justamente es la que se han hecho más comparaciones a nivel internacional, no de la de modelo de flujo descontado, que requiere supuestos adicionales, y eso puede generar como... O sea, tú vas a respondernos en relación al modelo del sector minero. Es que justamente las metodologías internacionales, cuando uno dice pone puntos de referencia en donde cómo se mueven las tasas efectivas en otros países, que dicen que generalmente se mueven entre 40 y 50%, ese 40 y 50 se basa en la metodología que presentaron también las empresas en la comisión y que también se hacen como nosotros investigadores. Ya, y con ese modelo, ¿cuánto sería en Australia, en Canadá, en Perú? O sea,
Dependiendo, toda esta cosa está lleno de supuesto, pero estamos moviendo rango razonable entre 45 y 48% son las tasas que nosotros podemos ver que están comparativamente, dependiendo de algunas cosas, dependiendo del estado de Australia, dependiendo cuál es la provincia canadiense que analicemos, pero tenemos rango que se pueden mover entre, algunas dicen como 45, 46, algunas otras van a estar cerca de 42, algunos Estados Unidos pueden ser incluso más bajas en algunos estados. Pero el rango razonable se ha movido bajo esa metodología entre 40 y 50%, y donde Chile está en un 38-39%. Claro. Emilio, para ir cerrando la conversación, y un poco a modo de conclusión, ¿no? ¿Te parece a ti que, o sea, todo indica, ¿no?, escuchándote, que acá hay una posición distinta respecto al modelo de cómo calcular? Por lo tanto, ¿estamos hablando de una discusión que pasa más por un acuerdo político o estamos igual en el terreno de lo técnico? Porque pareciera ser que el modelo general ya está. Estamos ahora viendo... Sí, yo creo que, dado los consensos que habían mencionado antes de cómo se ha llegado a esto, ya estamos en la parte, yo creo que los técnicos empiezan a pasar un poco a segundo plano y la discusión se torna un poco más política. Y viene la negociación con respecto a cuáles son el rango aceptable que podemos subir la tributación a las empresas mineras, manteniendo esta idea de que queremos que siga existiendo minería y queremos que la minería se mantenga, que los proyectos se desarrollen, que siga siendo un aporte como lo ha sido también al país. Entonces esa idea yo creo que es una negociación que no solamente la podemos definir en base a un número, un cálculo que podamos hacer, sino que necesitamos también la parte que los políticos puedan hacer parte de las negociaciones y den cuenta y canalicen también esta discusión. Buenísimo. Bueno, esperamos esa discusión sea eficiente, constructiva, esperamos que tengamos un royalty minero de acuerdos, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y seguimos aquí en Minería 360 porque hay un metal que ha cumplido diversos roles en la historia. Por una parte, en conflictos bélicos y por otra, en la medicina. ¿Quieres saber de qué estamos hablando? Vamos a verlo en la siguiente cápsula de curiosidades. Hay un metal que fue utilizado durante conflictos armados, pero también ha permitido la recuperación de personas gracias a sus usos en la medicina. Hablamos del titanio. Se hizo popular en la Guerra Fría al ser utilizado en el desarrollo de aeronaves. Esa ligereza y resistencia que permitiría la construcción de estos artefactos permitió que en los años 50 también se comenzara a utilizar en cirugías odontológicas. El titanio tiene la característica de ser inerte al cuerpo humano, al ser compatible con el crecimiento de los huesos y permitiendo así que se unan los tejidos vivos. Actualmente se ha utilizado para hacer prótesis, audífonos internos, válvulas coronarias, marcapasos, implantes dentales, entre muchos otros. El titanio se encuentra en yacimientos, siendo el 9º elemento y 7º metal más abundante en la Tierra. También se encuentra en seres vivos y hasta fuera de nuestro planeta. Bien, de esta forma terminamos nuestro capítulo de hoy de Minería 360. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, la de CNN Chile, y ahí encontrarán en nuestras plataformas digitales, en el sitio web, en Twitter, en Instagram, parte del contenido de este capítulo y de los anteriores también, por supuesto. Así es, para que sigamos revisando, ¿cierto?, repasando los temas que están hoy día cambiando la industria minera en nuestro país. Quédense con nosotros, sigan informándose en CNN Chile. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Minería 360 fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.